En el caso de pacientes quirúrgicos con cáncer, lo que todas las guías dicen hoy en día es que todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugías mayores, cirugías de más de 30 minutos, tienen que iniciar ya sea antes de la cirugía o lo más pronto posible después de la cirugía, siempre y cuando hayan alcanzado hemostasia satisfactoria después de la cirugía. Se pueden agregar métodos mecánicos, y métodos mecánicos se refieren a medias de compresión graduada, no las medias de compresión comunes y corrientes, las medias de compresión graduada que pueden tener un cierto beneficio, y particularmente a los aparatos de compresión secuencial, los aparatos de compresión neumática secuencial, o algunas otras como pueden ser las bombas de pie que utilizan mucho los cirujanos ortopedistas. La duración mínima tiene que ser por lo menos 7 a 10 días o por todo el tiempo que el paciente permanezca en hospitalización, pero debería de extenderse hasta por lo menos 4 semanas en aquellos pacientes que son sometidos a cirugía mayor abdominal o pélvica, los que tengan enfermedad residual, los que tengan trombosis venosas previas o los que tengan índices de masa corporal altos. Y esto ha sido básicamente también acordado por todos. ¿Y qué es lo que vemos? Hay una serie de estudios que han visto que cuando se comparan heparinas de bajo peso molecular contra placebo o ningún tipo de tratamiento, las heparinas de bajo peso molecular resultan en menos eventos trombóticos sintomáticos y asintomáticos, y aunque no alcanzas una diferencia estadísticamente significativa, en menos muerte. Por supuesto que van a estar asociadas con una mayor incidencia de hemorragias, pero el riesgo absoluto de hemorragia es bastante menor, y en estos pacientes el riesgo de muerte por trombosis es generalmente mayor. Uno de los estudios clave que se publicó hace aproximadamente 10 años, y en este estudio se incluyeron pacientes con cáncer abdominal y pélvico que fueron sometidos a cirugías con intento curativo. Se les administró enoxaparina durante 6 a 10 días a la dosis habitual, y después se aleatorizó a los pacientes a recibir ya sea placebo o 3 semanas más de enoxaparina. El riesgo de trombosis, la tasa de trombosis fue de 12% en el grupo de pacientes con placebo contra 5% en el grupo de enoxaparina, y se mantuvo una reducción del riesgo relativo de cerca del 60% durante los primeros 3 meses después de la cirugía. Y el segundo estudio más grande que se ha hecho fue un estudio que se hizo para ver la duración de la profilaxis en pacientes con cirugía abdominal mayor. Y en este grupo se incluyó básicamente la mitad de los pacientes que habían sido sometidos a cirugías abdominales mayores eran pacientes con neoplasias. Entonces fue un diseño muy similar, utilizando alteparina durante 1 semana y después aleatorizados a ningún tratamiento subsecuente o a 3 semanas más de alteparina, con resultados muy similares, reducciones del riesgo relativo de aproximadamente 55% durante el primer mes, con eventos trombóticos absolutos de 16 contra 7%. Entonces, basados en estos 2 estudios principalmente, yo soy de la opinión de que la mayor parte de los pacientes deberían de ser sometidos a alguna forma de profilaxis extendida. Y desde el punto de vista práctico, lo más práctico es ponerlos en heparina bajo peso molecular, porque si los pones en warfarina y los pacientes acaban de ser sometidos a cirugía mayor, vas a tener un problema intenso para poderlos monitorizar, a menos que se compren su Coagucheck. ¿Qué es lo que pasó con esos 2 estudios? Bueno, pues la tasa de enfermedades recurrentes, la reducción del riesgo de trombosis recurrentes fue aproximadamente el 60% cuando ponen los 2 estudios y los metaanalizan, y en el caso de hemorragias mayores no hubo realmente una diferencia significativa, porque pues, por supuesto este tipo de pacientes también tienen riesgo hemorrágico inherente a la cirugía y al cáncer. ¿Y qué pasa acerca de la prevención de trombosis en pacientes ambulatorios? En este caso esto ha sido menos estudiado, pero existen 3 estudios que son particularmente importantes. El primero es el estudio PROTECT, que es un estudio aleatorio doble ciego que aleatorizó a este tipo de pacientes con cánceres metastásicos o localmente avanzados, cabeza y cuello, gastrointestinales, pulmón, mama y ovario, cuya medida de eficacia principal fue los eventos vasculares, tanto arteriales como venosos. Y aleatorizó aproximadamente 700 pacientes a anadroparina a dosis profilácticas contra placebo. Y no encontró realmente
una diferencia absoluta muy grande, pero una reducción relativa del riesgo de 47%, la mitad de las trombosis, de los eventos vasculares en pacientes que recibieron adroparina comparado con los que no la recibieron. Sin embargo, esto no alcanzó esta diferencia estadísticamente significativa, y lo más importante es que en este estudio no hubo diferencia en hemorragias, diferencia estadística en hemorragias. Y los segundos estudios son los estudios TOPIC 1 y 2 que han sido publicados creo que recientemente, de hecho. Los estudios preliminares se publicaron hace 5 años, pero los resultados finales no se habían publicado hasta creo que hace muy poco. Pero uno fue en mama, el segundo estudio fue en pulmón, fue los diseños idénticos, ertoparina contra placebo. Esto no está disponible más que en Europa. El estudio principal de eficacia fue enfermedad tromboembólica venosa, fue una diferencia porque los otros estudios incluyeron también eventos arteriales. Y la incidencia de pacientes con trombosis fue de 4 contra 3.9% en el grupo de pacientes con mama. Sin embargo, en el grupo de pacientes con pulmón fue de 4.5 contra 8.13, aunque no alcanzó esta diferencia estadísticamente significativa. Esto pudo haberse debido al tamaño de la muestra. De cualquier manera, con estos dos estudios y algunos otros que han sido publicados, algunos otros menores, en pacientes ambulatorios que reciben quimioterapia, actualmente no se recomienda utilizar tromboprofilaxis primaria, excepto en pacientes que reciben regímenes altamente trombogénicos, como aquellos que incluyen talidomida y lenalidomida, y el mejor protocolo de prevención en pacientes con estos fármacos tampoco se conoce, y probablemente en aquellos que reciben bevacizumab. Y no se recomienda tromboprofilaxis primaria en pacientes con líneas vasculares. Si le van a poner, hay muchos estudios que han demostrado que ninguna estrategia funciona, y la única que funciona es el uso de infusión continua de heparina no fraccionada en los catéteres, lo cual es absolutamente ridículo tener los 8 meses con heparina corriendo en un catéter. Ahora, lo que se está haciendo ahora es tratar de saber quién se va a trombosar, porque lo más importante es que sabemos que los pacientes se trombosan porque se trombosan. El problema es que no sabemos quiénes se trombosan. Entonces, hace un par de años se hizo un estudio basado en un registro. Este es un estudio, es una corte prospectiva para evaluar neutropenias febriles en pacientes recibiendo quimioterapia, pero en esta corte casi de más de 4,000 pacientes, se fue juntando información y colectando información de manera prospectiva sobre eventos vasculares y eventos trombóticos. Y entonces se desarrolló un modelo predictivo en el cual el sitio de cáncer, la cuenta previa de plaquetas antes de la quimioterapia, la cuenta de leucocitos antes de la quimioterapia, anemia o la